Y para los que toman nota pueden anotar ahí el título de la enseñanza de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo traer la salvación a mi casa, para los que toman nota. Si usted toma nota, apunte ahí, cómo traer la salvación a mi casa. Y vamos a leer en el Salmo 89, versículo 1 hasta el versículo 4. Salmo 89, 1 dice así: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré memoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. Voy a leer una vez el versículo 4, dice, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿A cuánto le gustaría que Dios diga eso de usted? Así que le diga, para siempre confirmaré tu descendencia. ¿Le gustaría así? Bueno, aquí el salmo, este salmo no lo escribió David. Este salmo se escribió acerca de David, de una promesa que Dios le hace a David. Por eso dice en el versículo 3, dice, pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Este salmo lo escribe uno de los descendientes de uno de los valientes de David. O sea, tiempo después, por cierto, este era un sabio que había ahí en su tiempo, se llamaba Enán. Usted lo puede leer ahí mismo. Se llamaba Enán y era un descendiente de uno de los valientes de David. Probablemente él venía viendo la vida de David, venía viendo lo que Dios hacía con David, venía viendo cómo Dios protegía a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y probablemente escuchó hablar de un pacto que Dios hizo con David y le dijo, voy a confirmar tu descendencia para siempre. Pero qué bonito que pudieran decir de nosotros esto. Y yo no sé si usted recuerda en la última enseñanza hace un mes que yo les compartí acerca del mejor legado. Si recuerda alguien, recuerda cuál es el mejor legado. El mejor legado dijimos que era lo espiritual, las cosas eternas. Cristo en mí, ese es el mejor legado que me pueden dejar mis padres o que yo puedo dejar a mis hijos, que es la bendición que enriquece. Esa es la bendición que enriquece y no añade con ella tristeza. El mejor legado no es una empresa, no es una herencia material. El mejor legado no es dinero, una cuenta en el banco. Eso no es el mejor legado. El mejor legado siempre será
hizo un pacto con él. ¿Por qué Dios hace este pacto y le dice a David, confirmaré tu descendencia para siempre? Porque Dios le hace una promesa a este hombre así. ¿Se imagina que usted pueda poner ahí su nombre y diga, hice pacto con mi siervo fulano de tal? Usted puede decir Otto, puede decir Olga, puede decir Manuel, puede decir Richard, puede decir Milton. Usted pone su nombre y que Dios diga en algún momento, hice un pacto con mi siervo o con mi sierva de confirmar su descendencia. Bueno, ¿quién fue David para que pudiera haber logrado y haber traído la salvación a su casa? Porque David sí hizo eso, traer la salvación a su casa. Eso se trata precisamente la salvación, de traer a Cristo. Pero ¿quién fue David? ¿Quién fue David para Dios? ¿Por qué hizo pacto? Bueno, yo tengo aquí anoté 5 cosas que hizo David, que practicaba David, que caracterizaban a David para que él, Dios, pudiera decir un día, he encontrado un hombre conforme al corazón de Dios. Número 1, lo primero que hacía David, lo que tenía David era que amaba su presencia. David amaba la presencia de Dios, porque yo no sé si usted recuerda
cuidado con la oración que usted hace, porque usted le dice, Señor, quiero estar solo en tu presencia. Entonces el Señor le dice, para servirte, y se lo lleva. Hay que tener cuidado con las oraciones que hace. Pero eso era una oración de David. Cuando la Biblia dice, una cosa he demandado, está diciendo, mi petición es esta. Lo que David oraba era esto. David no pasaba pidiendo cosas para él. David no estaba pensando en la carne, no estaba pidiendo mujeres,
Pero ¿sabe qué decía David de la ley de Dios? Yo amo tu ley, yo amo tus juicios. Enséñame el camino de tus estatutos y andaré en ellos. Él quería que su ley estuviera acá, aunque él estaba en el viejo pacto, como ahora decía el apóstol. La diferencia en el antiguo pacto era que la ley estaba afuera, escrita en tablas, y la diferencia ahora con el nuevo pacto es que la ley tiene que estar aquí en mi corazón. No fue eso lo que prometió Dios. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Está la ley de Dios en su corazón, la está escribiendo Dios. Usted la ama, usted la persona, usted pasa escudriñando las escrituras todos los días, saca 7 tiempos para escudriñar las escrituras, para leer por lo menos un versículo y pasar meditando las siguientes 2 horas antes de que venga el próximo devocional. No, pasamos haciendo otras cosas porque amamos más otras cosas, amamos más mis deleites, amamos más el entretenimiento, amamos más mi trabajo, pero no amamos la ley de Dios. Y esa ley tiene que pasar de acá, tiene que pasar a mi corazón. Aquí es donde tiene que ser vida, aquí es donde tiene que estar. Y esa misma ley es Cristo, porque Él es la palabra, Él es el verbo. Cristo es el verbo que antes se hizo carne, ahora se hizo espíritu y tiene que estar en su corazón, pero no hay guardadito, ¿verdad? No como un rollito guardado en una gaveta, no. Él tiene que estar fluyendo, creciendo, reinando, tomando control de toda mi vida, porque para eso son las leyes de Dios. Y David decía eso: cuando amo tu ley, y cantaba canciones y escribía más salmos acerca de esta ley. Y decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y él amaba los juicios de Dios. Amo tus juicios, Señor, amo tu ley, amo tus mandamientos, amo tus estatutos. Él amaba la ley de Dios. Eso era lo que hacía David. Número 3, otra cosa que hacía David para precisamente eso, trajo la salvación a su casa, y Dios hizo pacto con él por sus generaciones. Número 3, él amaba a su pueblo. David amaba el pueblo de Dios. Tal es así que él peleó contra Goliat. ¿Por qué peleó él contra Goliat? Un hombre ahí estaba insultando al pueblo de Dios, todos escondidos, todos atrincherados, todos con miedo. Y de pronto dice ahí, como en 1 Samuel capítulo 16, más o menos me recuerdo, dice que David iba por ahí, acaba dejándole almuerzo a sus hermanos, ¿verdad? Pero como él siempre andaba orientado con Dios, como él siempre andaba en el espíritu, entonces de pronto salió el gigante a insultar otra vez, como ya lo había hecho muchas veces. Y dice la Biblia: y lo oyó David. Lo oyó David, un hombre celoso de Dios, un hombre que amaba el pueblo de Dios, un hombre que amaba su ley, un hombre que amaba su presencia, un hombre que amaba a Dios. Dice: y lo oyó David. Y David dice: ¿y quién es ese incircunciso para ofender a los escuadrones del Dios viviente? No, yo pelearé con él. Pero es que, óigame, eso fue que lo tomó el espíritu, y él sabía que él iba a ir en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque él sabía que él no iba a poder vencerlo. Él era un muchachito, era más pequeño, era más frágil que ese gigante, tenía menos armas. Pero él dice: usted viene con lanza y con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, al cual amo, al cual sirvo, el cual dice: anda en mi corazón, y no puedo permitir que usted lo ofenda. No sé si usted ama al pueblo de Dios así. Yo no sé si usted ama el congregarse. Yo no sé si usted ama el venir acá y estar un tiempo con sus hermanos. Yo no sé si usted dice: uno, vamos rápido, llegamos rápido y nos salimos rápido. Yo no sé si usted ama al pueblo de Dios, ama las cosas de Dios. Yo no sé si usted dice: no, yo vengo hasta después de la alabanza. Yo no sé si usted ama a los que sirven acá en esta tarima. Yo no sé si usted ama a los que sirven allá a las mesas. Yo no sé si usted ama a los que predican, o usted menosprecia y dice: voy a ir porque si no el pastor me llama y me dice: ay, otra vez mi hermanito no llegó este domingo. Entonces voy a ir porque si no, no me lo quito encima. O yo no sé si usted dice: no, yo llego después de la alabanza porque a mí no me gusta eso. ¿Cómo eso? ¿Qué es eso? Están menospreciando
un tiempo que se prepara, porque ellos, por cierto, están aquí ensayando cuando usted está viendo tele en su casa. Ellos le quitan un tiempo a su familia para venir a ensayar, para venir a ministrar, para venir a preparar, si se puede decir de alguna manera, un ambiente para que usted pueda adorar a Dios. Y ellos se sacrifican, ellos se esmeran, ellos invierten tiempo para poder venir a ministrar un tiempo donde se adora a Dios, donde se busca también la presencia de Dios, pero usted lo menosprecia y dice: a mí no me gusta eso, yo por eso vengo solo a la palabra. ¿Cuál palabra? No estás entendiendo la palabra. La palabra es Cristo, que tiene que gobernar y reinar, y también entender todo esto, que si usted ama a uno, ama al otro. Usted no puede amar las cosas de Dios si no ama a Dios. Y Dios es todo, tiene que ver con todo, con su presencia, con su ley, con su pueblo. Todo es de Dios. ¿Y cómo reaccionamos nosotros ante estas cosas? Número 4, para ir avanzando. David amaba su obra también. Todo lo que se hace para Dios. David en una ocasión recogió una ofrenda, dice la Biblia en Primera de Crónicas capítulo 29, dice que él recogió una ofrenda para construir el templo. Vino todo el pueblo, trajeron ofrenda, trajeron oro, plata, tesoros. Y entonces David dijo: muchas gracias por haber traído ofrenda voluntaria a Dios. Alabado sea el Señor, porque ¿quiénes somos nosotros para darle si de lo recibido de su mano le damos? Gracias, pueblo. Pero quiero decirles algo: yo, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, entonces David amaba la obra de Dios y tenía el afecto en la casa de Dios, en la obra de Dios, en las cosas de Dios. Entonces dice: por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, dice, yo con todas mis fuerzas he preparado oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce, madera, púrpura, lino, piedras preciosas. Dice: y he guardado en mi tesoro personal todo esto para la casa de mi Dios. Con toda mi fuerza lo he hecho. O sea que no era fácil tampoco, ¿verdad? O sea que no era de lo que le sobraba. No, él se esforzaba y decía: esto lo guardo para Dios, esto lo guardo para Dios. Aparte de honrar a Dios con sus diezmos y sus ofrendas, dice: yo algún día, yo sé que hay que hacerle casa a Dios, voy guardando un ahorro, un tesoro. Y llegó el día donde Dios dijo: está bien, edifíquenme un templo. Y entonces dice: esto es lo que yo he preparado para la casa de mi Dios con todas mis fuerzas. ¿Ama usted la obra de Dios así también? ¿Se esfuerza o usted le da a Dios de lo que le sobra? No, se requiere también un esfuerzo. A veces no es fácil, a veces hay una tentación de no darle, de quedárnoslo, como hizo Ananías y Zafira. Vendieron una propiedad, se dejaron una parte y vinieron a querer impresionar a Dios y a los siervos de Dios. Pero al Espíritu Santo no se le puede mentir. El Espíritu Santo sabe si usted se esfuerza o si usted lo menosprecia. El Espíritu Santo sabe si usted lo está haciendo con todas sus fuerzas o usted le está dando de lo que le sobra. ¿Ama usted la obra de Dios? Si la ama como la amaba David, probablemente Dios va a hacer pacto contigo y va a confirmar tus generaciones, toda tu descendencia. Y número 5, porque le dije 5 cosas, ya le he dicho 4. David amaba su presencia, David amaba su ley, David amaba su pueblo, David amaba su obra y David amaba su ungido. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? David amaba al ungido de Dios. En el tiempo de David, ¿quién era el ungido de Dios? Saúl. Antes de que David fuera ungido y nombrado como rey, Dios había nombrado a otro rey llamado Saúl. Este hombre Saúl se empezó a descarriar, torció su camino, se corrompió. Y entonces un día le dijo Dios a Samuel: ya no llores más a Saúl, yo me he buscado un hombre conforme al corazón de Dios. Vaya y unja a David, uno de los hijos de Isaí.
se fue, lo ungió, etcétera, etcétera, pero Saúl todavía estaba vivo. Entonces, como Saúl había sido el rey de David, como David había servido a Saúl, porque él había ido a su casa, había tocado el arpa para él, había luchado para él, ahora estaba viviendo en la casa y en el palacio del rey. David había servido a Saúl y también sabía que era su rey, y luego sabía incluso que Dios lo había desechado por cuanto lo ungieron a él, pero Dios no lo había quitado todavía. Y Saúl empieza a perseguirlo porque tiene celos de David, porque Dios empieza a usar a David. Y entonces Saúl se siente celoso y empieza a perseguirlo para matarlo. Y David lo que hace es huir, porque él dice: yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Y entonces un día en una cueva están los siervos de David, y está David y está Saúl durmiendo, y a la par está su lanza, y le dicen los siervos de David: David, el Señor te ha entregado a tu enemigo en tus manos, aquí mismo lo podemos clavar. Y David dice: cuidado, líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová, por cuanto es el ungido de Jehová. Yo no lo voy a tocar. Si Dios lo toca, que lo toque él. Si Dios lo quita, que lo quite él. Y si Dios lo mata, que lo mate él. Pero yo no, porque David reconocía esa unción que había estado en él cuando estuvo sobre él. David reconocía esa unción que Dios había puesto sobre él, y dice: ahí hay algo todavía de Dios que yo no puedo tocar. Y entonces David amaba esa unción, respetaba esa unción y honraba esa unción también. A tal punto que un día llega un amalecita y dice: David, listo, ya no tienes que huir más, ya tu enemigo ha muerto. ¿Cómo? Sí, Saúl, el que te perseguía, murió. ¿Cómo es posible? ¿Cómo sucedió eso? Yo lo maté, le dice la amalecita. Yo lo maté. Está loco, como diría un tico, como decimos aquí en Costa Rica. Está loco. ¿Cómo no tuviste temor de tocar al ungido de Jehová? O sea, ¿qué tenía David en su cabeza? No lo veía como un hombre, no lo veía como un rey que le había fallado a Dios, no lo veía como alguien que ya no le estaba sirviendo a Dios. Él decía: no, es que él es el ungido de Jehová. Dios lo puso un día, él fue un día mi líder, él fue un día mi pastor, él fue un día mi ungido, él fue un día el que Dios usó para bendecirme, él fue el que un día Dios usó para enseñarme cuando yo no sabía nada, cuando yo no era nada. Él fue el que Dios usó un día para restaurarme. Yo seguí consejos de él hasta me disciplinó como un padre, y yo hice cosas que él me aconsejó y me funcionaron. Él un día estuvo sobre mí. ¿Cómo voy a olvidar yo todo eso? Y aun cuando Saúl ya estaba muerto, al tiempo ya David está en su trono, ya está establecido, ya está en su mesa, ya está comiendo manjares. Ya él puede decir: listo, ya no hay nada más que temer. No, él dice: ¿habrá alguien de la casa de Saúl todavía a quien yo pueda hacer misericordia? ¿A quien yo pueda honrar? Aún estando muerto Saúl, David quiere honrarlo. Cuando nadie sabe nada, cuando nadie le dijo nada, cuando nadie ve nada, cuando nadie paga nada, porque ya eso, ¿quién le iba a pagar por eso? No, pero él en su corazón recuerda que un día Dios usó a ese hombre para bendecirlo, discipularlo, formarlo, no sé, tantas cosas, que un día estuvo sobre él y que Dios lo usó, que un día fue el ungido del Señor que estuvo sobre él. Y entonces dice: ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Entonces un siervo dice: sí, hay uno que está por allá en una cueva, tráigamelo. Y él lo adoptó como su hijo. ¿Le gustaría a usted que cuando usted un día no esté, alguien se ocupe de sus hijos? ¿Le gustaría a usted que cuando usted ya no esté, alguien cuide? Óigame, este era un nieto de Saúl, Mefiboset. Era un nieto. Ya todo el mundo se había olvidado de él, pero David no. Y entonces Dios ve esas cosas y dice: qué hombre más extraordinario. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Y por eso hace pacto con él. Y por eso dice: yo confirmaré su descendencia, y siempre habrá en el trono de Israel un descendiente de David. Y Dios cumplió ese pacto. A pesar de que algunos de sus hijos hicieron lo malo delante de Dios, Dios aún así
hace pacto con él, trae la salvación a su casa, asegura la salvación en toda su descendencia. Y para eso vamos a ir a Primera de Reyes 11:34. Vaya conmigo a Primera de Reyes 11:34 para que vea lo que dice la escritura. Dice: pero no quitaré, hablando de uno de los descendientes de David, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Y ese, pongámoslo, hay otro que es hermano de este, Segunda de Reyes 8:19. Comparémoslo con Segunda de Reyes 8:19. Dice así, el 19: con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá, que era la tribu a la cual pertenecía David. Dice, ¿por amor a quién? Por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. ¿Qué le parece que esa promesa de Dios esté en usted, que esté en su casa, que esté en su vida, que esté sobre sus hijos? ¿Qué le parece que Dios haga un pacto con usted y diga: yo voy a asegurar la descendencia de mi siervo fulano, de mi sierva sutana? ¿Qué le parece? Óigame, yo quisiera que Dios haga eso conmigo, porque, vuelvo a repetirle, yo no sé qué va a pasar cuando yo no esté, pero yo quiero asegurar la salvación en mi casa. Yo quiero que Dios cuide de mis hijos, yo quiero que Dios cuide de mis nietos, yo quiero que Dios cuide de todas las generaciones. Pero esto pasó con David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios por eso hizo pacto con él. ¿Podemos decir lo mismo nosotros? ¿Podemos decir nosotros que hemos hecho y caminado como lo hizo David? Que amamos todo lo de Dios, que usted anhela venir a la reunión de los santos, que usted anhela cuando se hace una convocatoria, que usted anhela cuando vamos cuando se habla de la escritura, cuando se habla de una enseñanza, cuando se habla de Dios. Amamos las cosas de Dios, las cuidamos, pero no. Tal vez a veces nosotros, por ejemplo, para dar algunos ejemplos, tal vez usted está viendo el Facebook, porque ya ahora todos tenemos un Facebook, y usted tal vez está viendo el Facebook en su celular. ¿Y qué hace usted cuando ve un versículo de la Biblia, o una reflexión, o una enseñanza? Usted la sigue pasando. Pero ¿qué hace usted cuando ve un chiste? Uy, este no me lo sabía, y de pronto lo vemos riéndose solo. No creo que sea el gozo del Señor. O usted ve un anuncio ahí de política, de fútbol, y usted empieza: sí, pero voy a contestarle a este juega vivo. Y usted le contesta. Y entonces usted, o las conversaciones en su trabajo, ¿son de la ley de Dios o son conversaciones, chistes de doble sentido, o hablando de la fiesta que viene el próximo fin de semana, o que van para tal lugar? Estamos pensando en política, en fútbol, en chismes. ¿Qué pasamos hablando? Pasamos hablando la ley de Dios. O en esas reunioncitas que a veces se hacen en el trabajo y usted está ahí pudiendo más bien ir a encerrarse, no sé, en la biblioteca, aunque sea en el baño de su trabajo, y decir: Dios, amo tu presencia. ¿Usted ama las cosas de Dios? O tal vez alguien le regala un tratado ahí en la calle y usted, como ya usted es cristiano, esto no es para mí, y lo bota y lo arruga y lo bota. O usted dice: wow, mira, gracias, muchas gracias, y usted lo guarda, ya sea para regalárselo a otro que no conoce a Cristo, o usted lo guarda como un lindo recuerdo de cómo se puede predicar a Cristo en las calles también. Yo no sé, y usted lo atesora por ahí, pero amamos las cosas de Dios. ¿Ama usted cada vez que viene acá a este lugar? ¿Cuida usted las cosas de este lugar,
desde que entra allá al parqueo. Si usted ve algo desacomodado, lo acomoda. Usted ve la silla torcida, usted la endereza. Usted más bien cuando sale al final, usted sale y se va y deja todas las sillas quedan así como en círculo. No sabemos qué estuvo haciendo usted ahí. Bueno, seguramente o se estaba gozando en la presencia de Dios o se estaba retorciendo, ¿verdad? Porque se manifestó el chamuco. Yo no sé, pero a veces quedan las sillas así, ¿verdad? Como en arco. Pero usted no le interesó, o usted, yo no sé si va al baño y ve algo, un tubo abierto, usted lo cierra. Tenemos cuidado de esas cosas, de las cosas de Dios, que sabemos que estas cosas, aunque son físicas, pero sirven para nosotros predicar a Cristo a las personas que vienen acá. Se goza cuando se pide tal vez una ofrenda para mejorar algo, o usted dice, ay, no, eso no es conmigo. Se levanta usted al baño cada vez que se va a recoger la ofrenda, y luego cuando oyó que ya empezó a predicar, se salió del baño. O sea, ¿cómo nosotros reaccionamos ante las cosas de Dios? Su predicación, sus bienes, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con Dios. O usted de los que ha dicho tal vez la hermana que se sienta sobre los sobres ahí, que están ahí, porque usted ni se da cuenta ni sabe para qué es eso, y encuentra a la hermana sobres todos arrugados ahí, porque usted no sabe, no tiene cuidado, no ama las cosas de Dios. Aquí o en su casa o en su trabajo, ¿en qué pasa pensando usted? Pasa pensando en la presencia de Dios, meditando en su ley, diciendo, Señor, amo tu presencia. Es que o amamos su presencia o amamos las cosas del mundo. No se pueden amar las dos cosas. Santiago decía, o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo, pero no podemos ser amigos de los dos, porque cuando seamos amigos de uno, somos enemigos del otro. Amamos la presencia de Dios. A veces nosotros escuchamos historias, por ejemplo, de avivamientos como el que yo les he comentado en otras ocasiones, como el avivamiento de Gales en 1904, cuando fue usado un hombre llamado Evan Roberts. Y usted lee un libro del gran avivamiento de Gales y usted dice, wow, qué avivamiento, yo quiero ese avivamiento para Costa Rica. Pero ¿cómo empezó ese avivamiento? No fue de un día para otro, no fue de la noche a la mañana. Ese hombre, Evan Roberts, empezó a orar y a buscar y a amar la presencia de Dios desde que tenía 15 años. La biografía de él cuenta que mientras otros jóvenes andaban buscando novia y buscando a quién molestar, a cuál palo de mango subirse, él estaba buscando la presencia de Dios. Él tenía una Biblia que dice que era su mayor tesoro. El mayor tesoro de este hombre, Evan Roberts, era su Biblia. Óigame, y un día, como él trabajaba en las minas, un día hubo una explosión en la mina y él lo primero que buscó entre los escombros era su Biblia. Y la encontró toda llena de tizne, de escombros, de basura, la limpió y él se puso a llorar porque su Biblia pudo ser rescatada de los escombros. Y así durante todos los años él oraba, amaba, pedía a Dios su presencia. Y hasta después de los 20 fue que Dios le respondió esa oración de tantos años a este hombre. Y por eso podemos hablar de un gran avivamiento en todo un país. ¿Somos nosotros igual que estos hombres? ¿Traemos la salvación a nuestra casa? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Somos los primeros que debemos portar esa salvación para traerla a su casa. Pero ama usted a Dios, ama su ley, ama a su pueblo, ama su obra, ama al ungido también de Dios. ¿Qué amamos nosotros? O en lugar de traer la salvación a nuestra casa, traemos muerte. ¿Qué llevamos a nuestras casas? ¿La vida de Cristo, la vida de Dios? ¿O más bien llevamos muerte? Había una vez un hombre que llevó a su hijo a un centro de entretenimiento, ahí un lugar turístico. Le tocaba cuidar ese día a su hijo de unos 8 a 9 años. Y entonces él se fue con su hijo ahí a disfrutar de una tarde soleada.
Y entonces llegaron a este lugar y empezaron a caminar y a conocer ahí el lugar. Pero de pronto el padre se sentó debajo de un árbol, a la sombra de un árbol, y le dijo: hijo, vete a jugar un rato. Y entonces él agarró su libro y empezó a leer. Y el chiquito iba y cortaba una florcita y se la traía y se la ponía a su papá, y él la recibía y seguía leyendo. Y se iba más para allá y cortaba otra florcita y se la traía a su papá, y él agarraba y seguía leyendo. Y así iba y cortando y trayendo, cortando y trayendo. Llegó un momento en donde su padre se quedó dormido. Ahí leyendo el libro se quedó dormido. Pero el niño seguía trayendo florcitas, cortándole, trayéndolos. Él seguía en lo suyo, jugando y jugando, pero cada vez se alejaba más y su padre se había quedado dormido. Cuando se despierta el padre y dice: ¿dónde está mi hijo? Ya no lo ve. Se quita las flores de encima. Ya no ve a su hijo. ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Y se va y se va y se va, y se asoma a un precipicio y ve el cuerpo de su hijo ahí tirado. Se había ido al precipicio el niño. Y entonces el padre, como loco, llega, baja y agarra el cuerpecito de su niño y dice: yo lo maté, yo lo maté. Pero ¿cómo, Señor? ¿Por qué dice que yo lo maté? Sí, porque yo me quedé dormido, yo no lo cuidé. Y así somos nosotros muchas veces. Por quedarnos dormidos no cuidamos a nuestros hijos, o más bien traemos la muerte en nuestras casas. Pastor, pero ¿qué dice usted? ¿Por qué dice cómo traemos la muerte? Sí, ¿qué llevamos a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros hijos? ¿La presencia de Dios? ¿O llevamos más bien las costumbres del mundo? Un vocabulario que ya uno no sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. O empezamos a llevar solo tecnología o solo los lujos, y cada vez quiero mi casa mejor, y cada vez quiero los últimos artefactos electrónicos, el último grito de la moda, y el televisor cada vez más grande y más inteligente. Y entonces, y más bien ahora ya no solo el televisor, ahora quiero que toda la pared sea, y hacemos hasta un altar. Es que no nos hemos dado cuenta, pero nosotros le hacemos un altar a ese ídolo. Pastor, usted me está diciendo que el televisor es del diablo. No, no quiero decirle ni que es del diablo, ni que es satánico, ni nada, porque usted puede ver cosas buenas en el televisor. Usted puede usarlo para, como decía el apóstol, el cuchillo no es el malo es el que usa el cuchillo. El tele no es el malo es el que usa el tele. Pero vea nosotros cómo nos esmeramos en las cosas materiales y le hacemos todo un altar. El tele de 50 pulgadas y el centro de entretenimiento. Bueno, está bien, usted tiene un centro de entretenimiento, no importa. Está bien, si usted tiene tiempo para entretenerse, entreténgase. Pero pregunta, ¿y el centro de adoración? ¿Lo tiene? ¿Tiene un lugar ahí donde usted se aparta? Donde sus hijos lo ven, que usted se esconde, se mete y está un rato ahí. Tiene no sé, un cuarto de oración, un lugar secreto, le llamaba a un hombre hace muchos años. Lo acondiciona, usted lo aparta y dice: aquí es para buscar la presencia de Dios. ¿Lo encontramos ese lugar en la casa? No, pero sí encontramos un lugar, centro de entretenimiento. Y entonces ya algo le falta a esto. Claro, no, tenemos que ponerle más sonido. Y entonces va para Golfito allá a comprarse el home theater. O sea, teatro en casa. Es que yo sé que estamos en Costa Rica. Teatro en casa, home theater. O si no, usted dice: no, es que quiero más potencia. Y entonces va y se compra ese Soundroof, que yo no sé qué es eso, pero es como para que suene más rico, ¿verdad? Como que suena así, ¡puf! Y usted siente, ¿verdad?, el bombazo. Y cuando el carro explota y usted se siente dando vueltas entre el carro. Bueno, mi hermano, cuidado y no vamos dando vuelta y vuelta y vuelta cada vez hasta caer en el infierno y llevar a nuestra familia al infierno, a nuestros hijos. Un día de estos, esta semana leí un artículo en el Facebook donde varios ex satanistas, óigame qué tremendo, entre esos el creador de la iglesia satánica, Anton LaVey, decía: me arrepiento, ¿qué hice? ¿Qué hice?, decía este hombre. Y así otros ex satanistas, como 5, allá al filo de la muerte, cuando ya sienten que está sonando la final trompeta, porque todos oiremos la final trompeta y oiremos la voz desde los cielos.
Todos escucharemos ese llamado cuando seamos llamados a la presencia de Dios. Y ellos ya cuando la estaban escuchando esa trompeta, pero todavía estaban en este mundo, dijeron: ¿qué hice? ¿Qué hice? Me arrepiento. Y decía uno de ellos: siento las llamas del infierno debajo de mis pies. ¿Qué estamos llevando a nuestras casas? ¿Salvación o muerte? ¿A qué le damos prioridad? ¿A las cosas materiales? Tome sí tecnología, tome sí marca, sí tome ropa, tome estudios, tome cursos, tome esto, pero nada para las cosas espirituales. Pero nada de darle prioridad a Dios. Nada de decir: pero espérese. Y Dios, como les dije la vez anterior, les recuerdo, usted le dice a su hijo: 1 hora de estudio y 1 hora de entretenimiento, eso, de play o de juegos. ¿Quiere jugar? Sí, pero 1 hora de estudiar. Pero faltó la hora de leer la Biblia. Nunca le decimos, ¿quiere jugar? Sí. Ok, vaya, juegue PlayStation, pero juega 1 hora PlayStation, 1 hora estudiar y 1 hora leer la Biblia. No decimos eso, porque eso no nos pasa por la cabeza. Solo estamos pensando en esta vida. No estamos pensando en la eternidad. No estamos pensando en la salvación, en que sea confirmada mi descendencia para siempre. Bueno, les tengo otros ejemplos de hombres y mujeres que trajeron la salvación a su casa. Solo se los voy a mencionar. Número 1, Abraham. Abraham trajo la salvación a su casa. Claro que sus hijos fueron confirmados, porque luego Dios decía: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aseguró su descendencia. Claro que sí. Pero ¿cómo que hizo Abraham? Abraham renunció a sus sueños para seguir el sueño de Dios. Dios le dijo: Abraham, deja Ur de los caldeos a la tierra y vete a la tierra que yo te diré. Abraham dijo: amén, porque esto no me está satisfaciendo. Abraham tenía plata, tenía familia, es más, agarró a su familia y se fue a donde Dios le dijo: yo te voy a llevar a una tierra mejor. Sí, claro que sí. Y dice que habitaba en tiendas con Isaac y con Jacob, pero dice que tenía su mirada puesta en la ciudad celestial, no en esta, sino en la que tiene fundamentos, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Y él iba, y él quería llevar a su familia, y seguramente le enseñaba a Isaac a amar a Dios, a Jacob a amar a Dios, porque dice que habitaba con Isaac y con Jacob en tiendas. Y ellos lo veían, ellos veían cómo amaba a Dios, cómo amaba su ley, cómo amaba a su pueblo, cómo amaba su obra. Ellos veían eso. Y entonces así fue como Abraham aseguró la salvación y aseguró su generación. Llevó la salvación a su casa. ¿Cómo? Renunció a sus sueños para seguir el sueño de Dios. Todos tenemos sueños. Yo sé que usted tiene sueños, pero esos sueños son de aquí. ¿Qué le parece si yo le ofrezco un sueño más grande? Un sueño más grande que usted mismo, que se llama la eternidad, que se llama salvación, que se llama Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y que no solo usted va a ser asegurado, sino usted podría asegurar a sus hijos, porque Dios podría hacer pacto con usted. Número 2, otro hombre que aseguró y que trajo la salvación a su casa, Jacob. Era el nieto de Abraham. Jacob trajo la salvación a su casa, a tal punto que cuando murió él empezó a llamar a sus 12 hijos para bendecirlos, para profetizarles y para, casi si se pudiera decir, transferirles ese amor a Dios y darles el último consejo de seguir y de amar a Dios. Jacob, aparte de la vida que ellos vieron en su padre. Pero ¿cómo hizo Jacob? ¿Qué hizo Jacob para traer la salvación a su casa? Luchó hasta recibir la bendición de Dios. Un día Jacob dijo: no, esto no es todo, esto no es lo que yo quiero, no es lo que yo busco. Yo tengo plata, tengo mujeres, tengo hijos, tengo ganado, tengo todo lo que puede tener un hombre, pero esto no me hace feliz. Y se dio cuenta que lo que necesitaba era la bendición de Dios. Y entonces se quedó solo, y dice que luchó toda la noche y no soltó al ángel de Jehová, y le dijo: no te soltaré si no me bendices.
y tuvo la bendición de Dios. Pero nosotros leemos en el texto que luchó toda la noche, y entonces pensamos que es un asunto de un día para otro, y entonces queremos pasar una noche de vigilia o un encuentro allá de 3 días y que todo cambie. No, 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 no. La noche nuestra es toda la vida. Tenemos que luchar cada día contra los obstáculos, contra la oposición, contra el mundo, contra el diablo, contra la carne, porque todos estos se van a oponer para no traer la salvación a mi casa y que sean asegurados mis hijos en el Señor. Número 3, esta es una mujer que trajo la salvación a su casa. Rahab, la ramera, una mujer que vivía en Jericó. Llegó el pueblo de Israel a conquistar Jericó, pero esta mujer ya había oído hablar de Dios, ya había oído hablar de la salvación de Dios, porque ella le contó a los mensajeros: no, 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 si aquí todos están temblando porque hemos oído lo que Dios ha hecho, le hizo a los egipcios y cómo va destruyendo los pueblos en el camino de ustedes. Entonces esa mujer casi que estaba, seguramente oraba todos los días: quiero conocer a ese Dios, si tú me dieras el privilegio, si yo pudiera conocer a ese Dios. Y envió Dios 2 mensajeros hasta donde esa mujer, y esa mujer dijo: ese es el día de mi salvación. Los escondió, los ayudó a huir, pero antes de irse le dijo: espérese, ustedes me tienen que hacer una promesa. Cuando vengan a conquistar esa tierra, ustedes nos van a dejar la vida, nos van a perdonar la vida a mí y a toda mi familia, a la familia de mi padre. Y entonces los mensajeros dijeron: trato hecho. Le contaron a Josué, y Josué, cuando venía con todo ese ejército, dijeron: espérense, antes de destruir todo Jericó, no olviden la casa de Rahab, la mujer que los ayudó a ustedes. Y fue salva ella y toda su casa. ¿Cómo fue? ¿Qué hizo ella? Le creyó a los mensajeros de Dios. ¿Le cree usted a los mensajeros de Dios? ¿Le cree a usted a los hombres que Dios está usando acá para presentarles a Cristo? ¿O usted está aferrado a una religión, a una doctrina y a una enseñanza de años? Y usted dice: pastor, pero es que usted me quiere botar mi doctrina. Usted entonces prefiere su doctrina al Cristo que nosotros queremos presentarle y que usted puede experimentarlo y puede salvarte a ti y a toda tu casa. Entonces te aconsejo: créale a los mensajeros de Dios. Número 4, otro hombre que llevó la salvación a su casa fue Zaqueo. Zaqueo llevó la salvación a su casa. ¿Qué hizo Zaqueo para llevar la salvación a su casa? Perseveró hasta llamar la atención de Dios. Parece que este hombre Zaqueo era bajito y entonces oyó hablar de Jesús también. Es que si usted suma todas las historias, es gente que empieza a actuar por fe, porque oyeron hablar de Jesús, oyeron hablar de Dios, oyeron hablar de la salvación, y ellos dijeron: yo quiero eso. Zaqueo era un cobrador de impuestos, era un hombre que tenía dinero, era un hombre adinerado, a tal punto que llegó y dijo: doy la mitad de mis bienes a los pobres. Eso no lo hace cualquier persona, cualquier pobrecito. Y dice: y es más, si a alguien le he defraudado, le voy a devolver 4 veces lo que le quité. Y entonces el Señor le dice: Zaqueo, verdaderamente la salvación ha llegado a esta casa. Pero ¿cómo lo logró Zaqueo? Zaqueo no podía entre la multitud, no podía decir: yo quiero, no lo puedo dejar pasar, no puedo perder esta oportunidad de conocer a Jesús. Y entonces se subió a un árbol. Y entonces cuando Jesús iba pasando, dijo: ese es un hombre que quiere conocerme, que quiere la salvación, que ama a Dios, que quiere algo con Dios. Y le dijo: Zaqueo, baja del árbol, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y entonces así es como Dios puede visitar su casa, que en este caso es usted, es su corazón, es su vida. Si usted ama a Dios, quiere llamar la atención de Dios, quiere algo con Dios, entonces puede ser que logre llamar la atención del Señor y le diga: hoy voy a entrar en tu casa, en tu corazón. Y luego puede ser que más adelante Dios le diga: verdaderamente la salvación ha llegado a tu casa y usted la puede llevar a toda su familia. Pero hay que perseverar hasta llamar la atención de Dios. Quinto, otro caso, otro hombre que llevó la salvación a su casa fue Cornelio. Ustedes han escuchado esta historia de Cornelio, pero ¿qué hizo Cornelio? ¿Qué hizo Cornelio para llevar la salvación a toda su casa? No dejó de orar
por la salvación de su familia. ¿Cómo? ¿Y cómo sabe usted, pastor, que Cornelio oraba por la salvación de su familia? Porque esa fue la respuesta que él recibió. Cornelio oraba y oraba y oraba, y de pronto dice que Dios le dijo a través de un ángel: Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de la presencia de Dios. O sea, ya llamaste la atención de Dios, y aquí traigo la respuesta. Tus oraciones y tus limosnas han subido a la presencia de Dios. Entonces vea, mande a llamar a Pedro. Mande a llamar a Pedro, Simón, el que le dicen Pedro, porque él te dirá cosas por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Que dice Cornelio: el día que estaba esperando, entonces lo mandó a traer: tráigame a ese hombre. Y llegó Pedro y empezó a predicar, y dice que el Espíritu Santo cayó y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fue salva él y toda su casa, pero por un hombre que no dejó de orar por su familia. Él perseveró, oró hasta recibir la respuesta de Dios. Y el último ejemplo de personas, hombres o mujeres, que trajeron la salvación de Dios, es usted. Es usted, si entiende lo que hay que hacer para traer la salvación a su casa. Si usted dice: pastor, ya entendí, yo pensé que era rezando una oración ahí, un Padre Nuestro. Yo pensé que era leyendo un versiculito por día. Yo pensé que era viniendo todos los domingos, que era como iba a ser salva mi familia, pero no, ya el Señor ha abierto mis ojos. Ya entendí que debo amar su presencia, que debo amar su ley, que debo amar su obra, que debo amar. Y usted dice: ya entendí que Él tiene que ser el todo de toda mi vida. No un ratico, no un poquito, no el primer lugar, porque si usted le da el primer lugar, le va a dar el segundo lugar a otra cosa, y entonces esa cosa de pronto le puede quitar el primer lugar a Dios. Dios no quiere el primer lugar, Dios lo quiere todo a usted. Póngase de pie y levante sus manos y cierre sus ojos, por favor. Yo voy a hacer un llamado en esta mañana. Cierre sus ojos, por favor.